Hola y bienvenidos a Urantia en Audio. Estamos contentos de que nos acompañes en este tu podcast. Disfruta del escrito de hoy. Gracias. Escrito 169. La última enseñanza en Pella. Al finalizar la tarde del lunes 6 de marzo, Jesús y los 10 apóstoles llegaron al campamento de Pella. Era esta la última semana de la estadía de Jesús aquí, y estuvo muy activo enseñando a la multitud e instruyendo a los apóstoles. Predicaba todas las tardes a las multitudes, y todas las noches respondía a las preguntas de los apóstoles y de algunos de los discípulos más avanzados que residían en el campamento. La noticia de la resurrección de Lázaro había llegado al campamento 2 días antes de la llegada del Maestro, y toda la agrupación estaba vivamente interesada. Desde el episodio en que se sació a 5.000 personas, no había ocurrido nada que tanto estimulara la imaginación del pueblo. Así fue en la cumbre misma de la segunda fase del ministerio público del reino, cuando Jesús se dispuso a enseñar durante esta única y corta semana en Pella, para luego comenzar la gira del sur de Perea, que conduciría directamente a las experiencias finales y trágicas de la última semana en Jerusalén. Los fariseos y los altos sacerdotes habían comenzado a formular sus acusaciones y cristalizar sus denuncias. Objetaban las enseñanzas del Maestro por los siguientes motivos. 1. Es amigo de publicanos y pecadores. Recibe a los impíos y todavía más, comparte con ellos la comida. 2. Blasfema. Habla sobre Dios como si fuera su Padre, y piensa que es igual a Dios. 3. Está en contravención de la ley. Cura enfermedades el día sábado, y de muchas otras maneras se burla de la ley sagrada de Israel. 4. Está aliado con los diablos. Hace obras portentosas y milagros aparentes por el poder de Beelzebú, el príncipe de los diablos. 1. La parábola del hijo perdido. El jueves por la tarde Jesús habló a la multitud sobre la gracia de la salvación. En el curso de este sermón volvió a relatar la historia de las ovejas perdidas y de la moneda perdida, y luego agregó su parábola favorita del hijo pródigo. Dijo Jesús: Los profetas, desde Samuel hasta Juan, os han advertido que busquéis a Dios, que busquéis la verdad. Siempre os dijeron: buscad al Señor mientras se le pueda hallar. Y toda esta enseñanza debe tomarse como verdad. Pero yo he venido para mostraros que, mientras vosotros buscáis a Dios, Dios del mismo modo os busca a vosotros. Muchas veces os he relatado la historia del buen pastor que dejó a las 99 ovejas en el redil para salir a buscar a la que se había extraviado, y cómo, cuando encontró a la oveja descarriada, se la echó al hombro y la llevó tiernamente de vuelta al redil. Y cuando la oveja perdida volvió al redil, recordaréis que el buen pastor llamó a sus amigos y los invitó a que se regocijaran con él porque había encontrado a la oveja que se había extraviado. Nuevamente os digo que hay más regocijo en el cielo cuando se arrepiente un pecador que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El hecho de que las almas están extraviadas solo acrecienta el interés del Padre Celestial. Yo he venido a este mundo para hacer los deseos de mi Padre. Y en verdad se ha dicho del Hijo del Hombre que Él es amigo de publicanos y pecadores. Se os ha enseñado que la aceptación divina viene después de vuestro arrepentimiento y como resultado de vuestras obras de sacrificio y penitencia. Pero yo os aseguro que el Padre os acepta aún antes de que os hayáis arrepentido y envía al Hijo y a sus asociados para encontraros y traeros, con regocijo, de vuelta al redil, el reino de la filiación y del progreso espiritual. Todos vosotros sois como ovejas que se han descarriado, y yo he venido para buscaros y salvar a los que estén perdidos.
También debéis recordar la historia de la mujer que después de utilizar 10 piezas de plata para hacer un collar de adorno, perdió una pieza, y después de encender la lámpara, barrió diligentemente la casa y siguió buscando hasta encontrar la pieza de plata perdida. En cuanto encontró la moneda que había perdido, llamó a sus amigos y vecinos diciendo: «Regocijaos conmigo, porque encontré la pieza que se había perdido». Nuevamente os digo, siempre hay felicidad en presencia de los ángeles del cielo cuando se arrepiente un pecador y vuelve al redil del Padre. Os relato esta historia para que comprendáis que el Padre y su Hijo salen en busca de aquellos que están perdidos, y en esta búsqueda empleamos todas las influencias capaces de ofrecer ayuda en nuestros esfuerzos diligentes por encontrar a los que se han extraviado, los que necesitan ser salvados. Así pues, mientras el Hijo del Hombre sale al desierto para buscar a la oveja descarriada, también busca la moneda que se ha perdido en la casa. La oveja se aleja sin intención. La moneda está cubierta con el polvo del tiempo y oscurecida por la acumulación de las cosas humanas. Ahora me gustaría contaros la historia del hijo desconsiderado de un agricultor de buena posición que deliberadamente dejó la casa de su padre y se fue a tierra extranjera, donde sufrió muchas tribulaciones. Recordáis que la oveja se descarrió sin intención, pero este joven abandonó su casa con premeditación. Esto fue lo que ocurrió. Cierto hombre tenía 2 hijos. Uno, el más joven, era despreocupado y libre de cuidados, buscando siempre pasarla bien y evitando las responsabilidades, mientras que su hermano mayor era serio, sobrio, trabajador y dispuesto a cargar con las responsabilidades. Ahora bien, estos 2 hermanos no se llevaban bien. Estaban constantemente discutiendo y riñendo. El más joven era alegre y vivaz, pero indolente, y no se podía confiar en él. El mayor era serio y activo, pero también egocéntrico, arrogante y presumido. El más joven disfrutaba de jugar, pero evitaba el trabajo. El mayor estaba siempre dispuesto a trabajar, pero pocas veces jugaba. Esta asociación se tornó tan desagradable que el hijo menor fue a donde su padre y le dijo: «Padre, dame la tercera parte de tus bienes que yo heredaría y permíteme que me vaya al mundo para buscar mi suerte». Cuando el padre escuchó esta solicitud, sabiendo cuán desdichado el joven estaba en el hogar y con su hermano mayor, repartió sus bienes, dándole al joven su parte. A las pocas semanas el joven reunió todos sus fondos y salió de viaje a un país lejano. Y como no encontró nada que fuera provechoso y al mismo tiempo agradable, en poco tiempo derrochó su herencia viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una prolongada escasez en aquel país y todo comenzó a faltarle. Así pues, cuando sufrió hambre y su desesperación fue grande, encontró empleo con uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El joven gustosamente se hubiera llenado con las cáscaras que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Cierto día, cuando tenía mucha hambre, volvió en sí y se dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y más que suficiente, mientras que yo perezco de hambre, apacentando cerdos aquí en un país extranjero? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y cuando el joven llegó a esta decisión, se levantó y partió para la casa de su padre. El padre mucho había penado por este hijo. Extrañaba a este alegre aunque descuidado muchacho. Este padre amaba a su hijo y constantemente esperaba su retorno, de manera que el día en que el hijo se fue acercando a la casa, aún desde muy lejos, el padre lo vio y, sintiendo una compasión amante, corrió a su encuentro y lo saludó con afecto, abrazándolo y besándolo. Después de encontrarse así,
El hijo levantó la vista al rostro bañado de lágrimas de su padre y dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el muchacho no tuvo oportunidad de completar su confesión, porque el padre regocijado dijo a los siervos que en este momento ya llegaban a la carrera: «Traedle el mejor vestido, el que yo guardé, y vestidle, y poned en su mano el anillo de hijo, y buscad sandalias para sus pies». Luego, después de haber conducido el padre feliz a su hijo cansado y con los pies doloridos hasta la casa, llamó a sus siervos: «Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo que estaba muerto ahora vive nuevamente. Estaba perdido y ahora lo he encontrado». Y todos rodearon al padre para regocijarse con él por el retorno de este hijo. En ese momento, mientras estaban celebrando, llegó su hijo mayor de su jornada de trabajo en el campo, y al acercarse a la casa, oyó la música y las danzas. Cuando llegó a la puerta de atrás, llamó a uno de los criados y le preguntó cuál era el significado de este festín. Entonces dijo el criado: «Tu hermano perdido hace mucho tiempo ha vuelto a casa, y tu padre ha hecho matar el becerro para regocijarse por el retorno de su hijo. Entra para que tú también puedas saludar a tu hermano y recibirlo nuevamente en la casa de tu padre». Pero cuando el hermano mayor oyó esto, estuvo tan dolorido y enojado que no quiso entrar. Cuando el padre supo de su resentimiento por la recepción al hermano menor, salió para hablar con él. Pero el hijo mayor no quiso dejarse convencer por la persuasión de su padre. Respondió a su padre diciendo: «He aquí que te he servido tantos años, no habiéndote desobedecido jamás, y sin embargo nunca me has dado ni siquiera una cabritilla para celebrar yo un festín con mis amigos. Me he quedado aquí para cuidarte todos estos años, y nunca te regocijaste por mi servicio fiel. Pero cuando volvió este hijo tuyo, después de haber derrochado tu fortuna con rameras, corres a hacerle matar el becerro y regocijarte con él». Como este padre amaba verdaderamente a sus dos hijos, trató de razonar con el hijo mayor. «Pero, hijo mío, has estado conmigo todo este tiempo, y todas mis cosas son tuyas. Hubieras podido tener una cabritilla en cualquier momento, para gozarte en júbilo con tus amigos si los hubieras tenido. Mas es apropiado que compartas conmigo la fiesta y el regocijo por el retorno de tu hermano. Piensa en ello, hijo mío. Tu hermano se había perdido y ha sido hallado. Ha vuelto vivo a nosotros». Fue esta una de las parábolas más emotivas y eficaces de todas las que Jesús presentó para inculcar en sus oyentes el deseo del Padre de recibir a todos los que buscan entrada en el reino del cielo. A Jesús le gustaba relatar estas tres historias al mismo tiempo. Presentaba la historia de la oveja descarriada para mostrar que, cuando los hombres se alejan involuntariamente del camino de la vida, el Padre está consciente de estos seres extraviados y sale, con sus hijos, los verdaderos pastores del rebaño, a buscar la oveja descarriada. Luego relataba la historia de la moneda perdida en la casa, para ilustrar cuán profunda es la búsqueda divina de todos los que están confusos, inciertos, o de otra manera cegados espiritualmente por las preocupaciones materiales y las acumulaciones del vivir. Luego se lanzaba a contar el relato de la parábola del hijo perdido, la recepción del hijo pródigo que retorna, para mostrar cuán completa es la restauración del hijo perdido en la casa y en el corazón de su padre. Muchas veces durante sus años de enseñanzas, Jesús relató y volvió a relatar esta historia del hijo pródigo. Esta parábola y la historia del buen samaritano eran sus formas preferidas de enseñar el amor al Padre y la sociabilidad de los hombres. 2. Parábola del mayordomo astuto. Una tarde, Simón Celote, comentando sobre una de las declaraciones de Jesús, dijo: «Maestro,
¿qué quisisteis decir cuando dijisteis hoy que muchos de los hijos del mundo son más sabios en su generación que los hijos del reino, ya que son hábiles en hacer amigos con las riquezas injustas? Jesús respondió: Algunos entre vosotros, antes de entrar al reino, erais muy astutos al tratar con vuestros asociados de negocios. Si erais injustos y a menudo faltos de rectitud, al mismo tiempo erais prudentes y teníais visión en cuanto realizabais vuestros negocios, con el ojo puesto únicamente en vuestra ganancia presente y vuestra seguridad futura. ¿Acaso no deberíais de la misma manera ordenar vuestra vida en el reino para proporcionar vuestra felicidad presente, asegurándoos al mismo tiempo el disfrute futuro de los tesoros acumulados en el cielo? Si erais tan diligentes en acumular ganancias cuando trabajabais para vosotros mismos, ¿por qué mostrar menos diligencia en ganar almas para el reino ahora que sois siervos de la hermandad del hombre y mayordomos de Dios? Podéis todos vosotros aprender una lección si escucháis la historia de cierto rico que tenía un mayordomo astuto pero injusto. Este mayordomo no solo agobiaba a los clientes de su amo para su propia ganancia egoísta, sino que también había malgastado y derrochado directamente los fondos de su amo. Cuando esto finalmente llegó a oídos de su amo, éste llamó al mayordomo ante su presencia y le preguntó el significado de estos rumores, y requirió que le rindiera cuenta inmediatamente de su trabajo y se preparara para transferir su mayordomía a otro mayordomo. Ahora bien, este mayordomo infiel dijo para sí: ¿qué haré? Porque estoy a punto de perder mi mayordomía. Para cavar me falta fuerza, para mendicar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para asegurarme de que cuando me quiten mi mayordomía, me reciban en sus casas todos los que hacen negocios con mi amo. Luego, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 medidas de aceite. Entonces, dijo el mayordomo: toma la tabla de cera de tu cuenta, siéntate pronto y cámbiala a 50. Después dijo a otro deudor: ¿cuánto debes tú? Y éste replicó: 100 medidas de trigo. Entonces dijo el mayordomo: toma tu cuenta y escribe 80. Esto hizo pues con numerosos otros deudores. Así, este mayordomo deshonesto trataba de hacer amigos para su beneficio, para cuando le quitaran la mayordomía. Aún su señor y amo, cuando posteriormente descubrió esto, se vio obligado a admitir que su mayordomo infiel había demostrado por lo menos sagacidad en la forma en que disponía las cosas para sus días futuros de necesidad y adversidad. Y es de esta manera que los hijos de este mundo a veces muestran más sabiduría en su preparación para el futuro que los hijos de la luz. Os digo a vosotros que profesáis estar adquiriendo tesoros en el cielo. Tomad lecciones de aquellos que hacen amigos con las riquezas injustas, y de igual manera conducid vuestras vidas de tal forma que hagáis amistad eterna con las fuerzas de la justicia, para que, cuando todas las cosas terrenales fallen, seáis recibidos con gozo en las moradas eternas. Afirmo que quien es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho, mientras que quien es injusto en lo poco, también será injusto en lo mucho. Si no habéis mostrado previsión e integridad en los asuntos de este mundo, ¿cómo podéis esperar ser fieles y prudentes cuando se os confíe la administración de las verdaderas riquezas del reino celestial? Si no sois buenos mayordomos y banqueros fieles, si no habéis sido fieles en lo que es de otro, ¿quién será tan insensato como para daros un gran tesoro en vuestro propio nombre? Y nuevamente afirmo que nadie puede servir a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno mientras desprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando los fariseos que estaban presentes oyeron esto, comenzaron a burlarse y mofarse, ya que estaban muy inclinados a la adquisición de riquezas.
Estos oyentes hostiles intentaron involucrar a Jesús en discusiones poco provechosas, pero él se negó a debatir con sus enemigos. Cuando los fariseos empezaron a pelearse entre ellos, sus voces elevadas atrajeron a un gran número de personas del campamento cercano, y cuando comenzaron a disputarse entre ellos, Jesús se retiró, yendo a su tienda para pasar la noche. 3. El rico y el pordiosero. Cuando la reunión se volvió demasiado ruidosa, Simón Pedro, poniéndose de pie, se hizo cargo diciendo: «Hombres y hermanos, no es apropiado disputar de esta manera entre vosotros. El Maestro ha hablado, y haríais bien en reflexionar sobre sus palabras. No es nueva esta doctrina que él proclama a vosotros. ¿Acaso no habéis escuchado también la alegoría de los nazareos sobre el rico y el pordiosero? Algunos entre nosotros hemos escuchado a Juan el Bautista pregonar esta parábola de advertencia a los que aman la riqueza y codician los bienes deshonestos. Aunque esta vieja parábola no es según el Evangelio que nosotros predicamos, haríais todos bien en aprender sus lecciones hasta el momento en que podáis comprender la nueva luz del reino del cielo. La historia tal como Juan la relató es así. Había un cierto hombre rico llamado Dives, que vestido de púrpura y lino fino, vivía en alegría y esplendor todos los días. Y había un cierto mendigo llamado Lázaro, que yacía a la puerta de este hombre rico, cubierto de llagas y deseando ser alimentado con las migajas que caían de la mesa del rico. Sí, incluso los perros venían y lamían sus llagas. Y sucedió que el mendigo murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego, en poco tiempo, este hombre rico también murió y fue enterrado con gran pompa y esplendor real. Cuando el hombre rico partió de este mundo, despertó en el Hades, y al encontrarse en tormento, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces Dives clamó en voz alta: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en gran angustia debido a mi castigo». Y entonces Abraham respondió: «Hijo mío, debes recordar que en tu vida disfrutaste de las cosas buenas, mientras que Lázaro de igual manera sufrió las cosas malas. Pero ahora todo esto ha cambiado, viendo que Lázaro es consolado mientras tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de modo que no podemos ir hacia vosotros, ni vosotros podéis venir hacia nosotros». Entonces Dives dijo a Abraham: «Te ruego que envíes a Lázaro de regreso a la casa de mi padre, ya que tengo 5 hermanos, para que él testifique, y así evitar que mis hermanos vengan a este lugar de tormento». Pero Abraham dijo: «Hijo mío, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos». Y Dives respondió: «No, no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Y entonces Abraham dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno resucite de entre los muertos». Después de que Pedro recitara esta antigua parábola de la hermandad nazarena, y dado que la multitud se había calmado, Andrés se levantó y se despidió de ellos por esa noche. Aunque tanto los apóstoles como sus discípulos preguntaban frecuentemente a Jesús sobre la parábola de Dives y Lázaro, él nunca consintió en hacer comentarios al respecto. 4. El Padre y su reino. Jesús siempre tuvo dificultades para explicar a los apóstoles que, aunque proclamaban el establecimiento del reino de Dios, el Padre en el cielo no era un rey. En la época en que Jesús vivió en la tierra y enseñó en la carne, los habitantes de Urantia conocían principalmente reyes y emperadores en los gobiernos de las naciones, y los judíos habían contemplado durante mucho tiempo la venida del reino de Dios.
Por estas y otras razones, el Maestro consideró más conveniente designar la hermandad espiritual del hombre con el nombre del reino del cielo, y la cabeza espiritual de esta hermandad como el Padre en el cielo. Jesús no se refirió jamás a su Padre como un rey. En sus conversaciones íntimas con los apóstoles, siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre y como el hermano mayor de ellos. Describía a todos sus seguidores como servidores de la humanidad y mensajeros del Evangelio del Reino. Jesús nunca dio a sus apóstoles una lección sistemática sobre la personalidad y los atributos del Padre en el cielo. Nunca pidió a los hombres que creyeran en su Padre. Dio por hecho que así lo hacían. Jesús nunca se empequeñeció profiriendo pruebas de la realidad del Padre. Sus enseñanzas sobre el Padre se centraban en la declaración de que Él y el Padre son uno, que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, que el Padre, al igual que el Hijo, lo sabe todo, que sólo el Hijo realmente conoce al Padre y aquel a quien el Hijo se lo revela, que quien conoce al Hijo también conoce al Padre, y que el Padre lo envió al mundo para revelar sus naturalezas combinadas y mostrar su obra conjunta. Nunca hizo otras declaraciones sobre su Padre, excepto a la mujer de Samaria en el pozo de Jacob, cuando declaró: Dios es espíritu. Aprendéis sobre Dios a través de Jesús, observando la divinidad de su vida, no dependiendo de sus enseñanzas. De la vida del Maestro, cada uno de vosotros puede asimilar ese concepto de Dios que representa la medida de vuestra capacidad para percibir realidades espirituales y divinas, verdades reales y eternas. Lo finito nunca puede esperar comprender lo infinito, excepto cuando el infinito fue focalizado en la personalidad espacio-temporal de la experiencia finita de la vida humana de Jesús de Nazaret. Jesús sabía bien que Dios solo puede ser conocido a través de las realidades de la experiencia. Nunca puede ser comprendido por la mera enseñanza de la mente. Jesús enseñó a sus apóstoles que, aunque nunca podrían entender completamente a Dios, ciertamente podrían conocerlo, tal como habían conocido al Hijo del Hombre. Podéis conocer a Dios, no entendiendo lo que Jesús dijo, sino conociendo lo que Jesús era. Jesús fue una revelación de Dios. Excepto cuando citaba las Escrituras hebreas, Jesús se refería a la deidad solo con dos nombres, Dios y Padre. Y cuando el Maestro se refería a su Padre como Dios, usualmente empleaba la palabra hebrea que significa el Dios plural, la Trinidad, y no la palabra Yahvé, que representaba la concepción progresiva del Dios tribal de los judíos. Jesús nunca llamó Rey al Padre, y lamentaba mucho que la esperanza judía de un reino restaurado y la proclamación de Juan sobre un reino venidero hicieran necesario que él denominara a su propuesta hermandad espiritual, el reino de los cielos. Con una sola excepción, la declaración de que Dios es espíritu, Jesús nunca se refirió a la deidad de ninguna otra manera que no fuera en términos descriptivos de su propia relación personal con la primera fuente y centro del paraíso. Jesús empleaba la palabra Dios para designar la idea de la deidad y la palabra Padre para designar la experiencia de conocer a Dios. Cuando se emplea la palabra Padre para denotar a Dios, debe entenderse en su más amplio significado posible. La palabra Dios no puede ser definida, y por lo tanto representa el concepto infinito del Padre, mientras que el término Padre puede ser una definición parcial, puede ser empleado para representar el concepto humano del Padre Divino, tal como se asocia con el hombre durante el curso de su existencia mortal. Para los judíos, Elohim era el Dios de dioses, mientras que Yahvé era el Dios de Israel. Jesús aceptó el concepto de Elohim y llamó Dios a este supremo grupo de seres. En lugar del concepto de Yahvé, la deidad racial, introdujo la idea de la paternidad de Dios
y la fraternidad universal del hombre. Exaltó el concepto de Yahvé como un padre racial deificado a la idea de un padre de todos los hijos de los hombres, un padre divino del creyente individual. Y además enseñó que este Dios de los universos y este Padre de todos los hombres eran una y la misma deidad del paraíso. Jesús nunca afirmó que él fuera la manifestación de Elohim, Dios en la carne. Nunca declaró que era una revelación de Elohim, Dios. Nunca enseñó que el que le viera a él vería a Elohim, Dios. Pero se proclamó a sí mismo como la revelación del Padre en la carne, y dijo que todos los que lo vieran a él verían al Padre. Como Hijo Divino afirmó que representaba solo al Padre. Él era realmente el Hijo aún del Dios Elohim. Pero en la semejanza de la carne mortal y para los hijos mortales de Dios, eligió limitar su revelación de vida a la ilustración del carácter de su Padre en la medida en que tal revelación pudiera ser comprensible para el hombre mortal. En cuanto al carácter de las otras personas de la Trinidad del Paraíso, tendremos que contentarnos con la enseñanza de que son completamente como el Padre, quien ha sido revelado en la representación personal en la vida de su Hijo encarnado, Jesús de Nazaret. Aunque Jesús reveló la verdadera naturaleza del Padre Celestial en su vida terrenal, enseñó poco sobre él. De hecho, solo enseñó dos cosas: que Dios en sí mismo es espíritu y que en todos los asuntos de relación con sus criaturas, Él es un Padre. En ese atardecer, Jesús hizo la declaración final sobre su relación con Dios cuando dijo: «He salido del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejaré el mundo y volveré al Padre». Pero recordad, Jesús nunca dijo: «Quien me ha oído a Dios», pero sí dijo: «Quien me ha visto al Padre». Escuchar las enseñanzas de Jesús no es equivalente a conocer a Dios, pero ver a Jesús es una experiencia que en sí misma es una revelación del Padre para el alma. El Dios de los universos gobierna la vasta creación, pero es el Padre en el cielo quien envía su Espíritu para morar dentro de vuestras mentes. Jesús es la lente espiritual, en semejanza humana, que hace visible al Creador invisible para la criatura material. Él es vuestro hermano mayor que en la carne os da a conocer a un ser de atributos infinitos a quien ni siquiera las huestes celestiales pueden presumir comprender completamente. Pero todo esto debe consistir en la experiencia personal del creyente individual. Dios, que es espíritu, solo puede ser conocido como una experiencia espiritual. Dios puede ser revelado a los hijos finitos de los mundos materiales por el Hijo Divino de los reinos espirituales solo como un Padre. Podéis conocer al Eterno como un Padre. Podéis adorarlo como el Dios de los universos, el Creador infinito de todas las existencias.